Muy bien, vamos a orar por el tiempo de la palabra. Nuestros chicos, nuestros niños, los adolescentes y nosotros también vamos ahora a ponernos delante de la palabra del Señor, así que vamos a orar para que Dios bendiga lo que Él tiene para nosotros. Padre Santo, muchas gracias por este día, gracias porque tú lo has dispuesto, Señor, y tienes un montón de bendiciones preparadas para nosotros. Y en concreto, Señor, ahora que vamos a llegar a tu palabra, queremos, Señor, que aprovechar esas bendiciones que tú nos ofreces, Padre. Cuando vamos a nuestros niños, Señor, queremos que tú bendigas a sus maestras, bendigas el tiempo de enseñanza, también nuestros adolescentes, Señor, gracias por ello. Y también nosotros ahora nos ponemos delante tuya para que tú abras nuestras mentes, nuestro espíritu y tu palabra haga la labor que tiene que hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Como se anunció la semana pasada, hoy y el próximo domingo vamos a estar estudiando dones espirituales. Si alguno de los que están muy lejos quieren acercarse más, habrán quedado muchos sitios por aquí delante, sentiros libres, porque sabéis que a mí me gusta hacer participar a la gente y los que están más lejos son los primeros que pregunto. Recordad, así que si queréis veniros más cerca, estáis a tiempo, ¿vale? Muy bien, dones espirituales es el tema que hoy vamos a tratar. Hoy tenemos algunas novedades técnicas. Mi hijo David está allí a punto de ayudarnos y va a salir todo bien. Pero si no sale bien, no os preocupéis, no es lo importante. La parte técnica no es lo importante, es la palabra, ¿vale? Vamos a tener también una serie de lecturas bíblicas. Raquel está repartiendo unos versículos. Por favor, tenedlos preparados para cuando llegue esa lectura, os ponéis de pie, esperáis el micrófono, que tenemos aquí a dos ayudantes con el micrófono, y lo leemos alto y claro. ¿Ok? Bueno, ¿estamos preparados? Porque vamos a trabajar duro. Dones espirituales. David, ¿tenemos maquinita de esa para pasar la diapositiva o...? No sé si funciona y si no, tú las pasas, como tú veas. Vale, pues vas pasándola tú, por favor. Vamos adelante. Mira, entre hoy y el próximo domingo vamos a estudiar principalmente tres cosas. La primera es una serie de verdades bíblicas, verdades básicas sobre los dones espirituales. Y el próximo domingo, eso es lo que vamos a estudiar hoy, principalmente, verdades básicas. Y el próximo domingo estaremos estudiando qué es la definición de don espiritual. Que alguno diría, bueno, ¿y por qué no empezamos por eso? Bueno, tiene sentido. Vamos a estudiar las verdades básicas primero y el próximo domingo hacemos una definición de qué es un don espiritual. Y además estudiaremos los dones que la palabra de Dios nos muestra, los dones espirituales, iremos viendo los distintos tipos y qué podemos aprender de cada uno de ellos. ¿Ok? Vamos a empezar por el primer tema, que es verdades básicas sobre los dones espirituales. Scott, no sé si ese micrófono está, lo he puesto ahí delante, está cortado, ¿no? Vale. Estas son las tres verdades básicas que vamos a estudiar hoy. El primero es quiénes tienen dones espirituales. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre quiénes tienen dones espirituales. Segundo, ¿cómo se reparten estos dones espirituales entre el que los tiene? ¿Cómo se reparten? Vamos a ver qué dice la palabra sobre eso. Y por último vamos a ver hoy para qué sirven los dones espirituales. Con estas verdades que crearían el fundamento de lo que la palabra de Dios habla sobre los dones espirituales, pues el próximo domingo seguiremos estudiando cosas más concretas. Muy bien, vamos adelante, David. Mira, hoy vamos a empezar, vamos a utilizar una herramienta nueva, que ya he utilizado yo antes, pero vamos a hacer la práctica aquí a ver cómo funciona. Es muy sencillo. Cogemos el teléfono móvil todos, por favor. ¿Vale? Y vamos a acceder a esta página que se llama www.menti.com o una forma más fácil, si sabéis utilizar el código QR, podéis hacer el código QR en la pantalla. Con el código QR os sale directamente la web que vamos a utilizar, ¿vale? Estáis para hacer una foto todo, ¿eh? Ahora mismo, todos con el móvil. Parece un concierto esto. Muy bien, pero... Y si no sabéis utilizar el código QR, podéis buscar la página directamente en menti.com, ¿vale? Bueno, ya veo que van bajando los móviles, o sea que parece que sí la vais encontrando. Deberéis encontrar una página web donde hay una cajita para introducir un número, un código. ¿Funciona el código QR o no? ¿Sí te ha funcionado? ¿Sí?
Bueno, cuando tengáis la web delante que aparece una cajita para introducir un número, por favor introducir el código 12769270. David, bueno, espera, ahora lo... Bueno, no pasa nada, estamos aquí dedicando este tiempo, pero luego ya lo tenemos para todo el resto del estudio, ¿vale? José Miguel, ¿puede o no? Está muy lejos, ¿no? Acércate si quieres. Y si no, lo buscas por... ¿Lo tiene Ángela? ¿No? No tengo internet. Ah, bueno, si no tenéis internet. No pasa nada, no es obligatorio. No es obligatorio. Si tenéis la Biblia, eso es lo importante. La Biblia es lo importante, ¿ok? La Biblia es lo importante. Esto es secundario. Muy bien. Para los que lo tengáis, vamos a hacer un ejercicio. Habéis introducido todo el código, ¿verdad? El código es 12769270. Ponlo, David, cambia. Y os debe aparecer... Exactamente. Ups. Resetea, David, resetealo. Bueno, vamos a contestar a una pregunta. Un momento. David, ¿lo reseteas? ¿Sabes? ¿Te acuerdas cómo es? Ahora os va a aparecer una página donde podéis entrar 3 respuestas a la pregunta que yo voy a decir. Yo voy a decir una pregunta y podéis introducir 3 respuestas. Hay 3 cajitas, podéis introducir hasta 3 respuestas. ¿Vale? Entonces, la pregunta es la siguiente. Atentos. La pregunta es la siguiente. ¿Qué don espiritual tienes? ¿O qué dones espirituales tienes tú? Esa es la pregunta, la repito. ¿Qué don o dones espirituales tienes tú? He puesto hasta 3 cajitas. ¿Vale? Si tienes más dones, pues pon los 3 primeros que se te ocurran. ¿Qué tienes? Adelante, podéis responder. Cuando habéis respondido, le dais al botón de abajo y irán apareciendo... Muy bien, aquí tenemos a alguien que tiene el don de servicio. ¿Qué más? Venga, id introduciendo los dones que tenéis vosotros. No os preocupéis, si no tenéis la aplicación, no os preocupéis. Ah, mira, aquí aparecen más. El don de dar, don de magisterio, de ayuda, de administración, bueno, hospitalidad, qué bien. Servicio, parece que hay más gente que tiene servicio. Algunos lo ponen en español, otro en inglés, no pasa nada. Es el mismo don. Bueno, parece que hay bastantes dones en nuestra iglesia. Don apostólico, don de discernimiento, enseñanza, misericordia. ¡Wow! Muy bien. ¿Estáis contestando, no? Ya casi todos parece que habéis contestado. Bueno. Pues entonces, quizás aquí deberíamos acabar el estudio, ¿eh? Porque veo que hay muchos dones en esta iglesia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A ver, de los dones, bueno, ya algunos se quedan muy pequeñitos por aquí, pero aquí hay un don, por ejemplo, enviado, profecía, don profético, discernimiento, el don de animar, don de música, ánimo, wisdom, sabiduría. Parece que los dones que más hay en nuestra iglesia son el de servicio y el de enseñanza. ¿Veis que están en más grandes? Eso significa que se han repetido más veces en vuestras respuestas. ¿Vale? Como la palabra está más grande, significa que hay más de vosotros que ha respondido servicio y enseñanza. Parece que esos dones están bastante activos en nuestra iglesia. Bueno, activos, vamos a decir presentes, vamos a decir. Presente, gracias Andrés, esa es la palabra. Están bastante presentes en la pantalla, por ahora. ¿Vale? Muy bien. Vamos a cambiar. Bueno, ¿por qué quería hacer este ejercicio? Primero, porque la primera pregunta que vamos a responder es sobre esto. Es precisamente la primera verdad básica es ¿cuál es? Perdón, ¿va a la siguiente, por favor? Es
¿quiénes entre toda la humanidad son los que tienen dones espirituales? Esa es la primera pregunta. Así que hay una serie de textos aquí que vamos a leer. El primer texto es en Romanos 12:3. ¿Quién lo tiene? Levante la mano. Por aquí, Corrado. Karina lo tiene. Karina va a leerlo. Romanos 12:3. ¿Qué dice la palabra? Adelante. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, aquí parece que este versículo habla un poco de que Dios está repartiendo a cada uno. Vale, siguiente texto, 1 Corintios 12, 7 y 11. ¿Quién lo tiene? A Fernanda, adelante. Pero la manifestación del Espíritu les es dada a cada uno para provecho. Y el 11, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Ese último versículo habla de que el Espíritu reparte a cada uno, etcétera, ¿vale? El último versículo, Efesios 4:7. ¿Quién lo tiene? Adelante, Cristian. Un momento. Ahora. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Muchas gracias. ¿Cuál es la frase o la palabra que se ha repetido en los 3 versículos? Sí, habla de dar, pero luego también dice otra más que es a cada uno. No sé si os habéis dado cuenta, a cada uno. ¿Vale? Bueno, pues la conclusión sería, David, que cada creyente, según la palabra de Dios, cada creyente ha recibido al menos un don espiritual. Si tú un día entregaste tu vida a Cristo y el Espíritu Santo vive en ti, la palabra de Dios dice que tú al menos Dios te ha dado un don espiritual. Y hemos visto en el ejercicio que hemos hecho que muchos de vosotros conocéis cuál es, al menos, uno de esos dones espirituales que el Espíritu que Dios os ha dado. Eso es bueno. Pero ¿sabéis que hay cristianos, hay creyentes que aún no saben cuál es su don espiritual? Yo he conocido a bastantes. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Esto está clarísimo para todo el mundo? Entonces no pregunto quién no sabe qué don tiene. Porque a lo mejor alguien no lo sabe. Bueno, vamos a ver, el próximo domingo veremos un poquito de cómo poder descubrir qué don tiene, en caso de que no lo tengas. Ahora te voy a decir algo. Si no sabes cuál es tu don, eso es, voy a decir, tan malo como saberlo y no utilizarlo. O sea que las dos cosas son importantes, no solamente saberlo, sino que hay que ponerlo en práctica. Así que vamos a ir adelante y vamos a ver el siguiente tema y es, bueno, antes del último, que era el que yo decía, pero primero vamos a ver cómo se reparten, porque alguien podría preguntar, pero bueno, vamos a ver, yo no sé cuál es el mío, pero porque, bueno, pues es que yo qué sé, a mí no me ha tocado el que yo quería, o cómo sé yo que es el que me debería tener, o por qué este hermano tiene este otro don que yo me gustaría, no lo sé. Vamos a ver cuál es, según la palabra de Dios, cuál es la regla que se utiliza para repartir los dones. Así que vamos a hacer volvemos a nuestra aplicación, a nuestro móvil, ¿vale? Y vamos a hacer una encuesta. Así que, esperad un momento, no hagáis nada en vuestro móvil. Y ahora va a aparecer una siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente, David, la flechita abajo. La siguiente pregunta es, vamos a hacer una encuesta. Hay 3 opciones. La pregunta es, ¿cómo reparte Dios los dones espirituales? Hay 3 opciones y tienes que elegir una opción en tu móvil. La primera opción es según tu madurez espiritual. La segunda es según tu compromiso en la iglesia y la tercera es aleatoriamente. Esas son las 3 respuestas. ¿Cuál de ellas crees que es la correcta? ¿Podéis responder?
Uy, ya empezamos a tener respuestas ahí. Va ganando aleatoriamente. Los que no tengáis el móvil, no os preocupéis que ahora os voy a preguntar directamente, ¿eh? Rubén, vete preparando. Muy bien. Parece que ya estáis respondiendo muchos. Parece ser que la opción ganadora por ahora es aleatoriamente. O sea, como la lotería. Me ha tocado el don de... ¿No? Un día te despiertas y te ha tocado un don, aleatoriamente. Eso es lo que parece que la mayoría pensáis. También hay bastante gente que piensa que según la madurez espiritual, pues Dios te da un don u otro. Pues mira, este es muy maduro espiritualmente, así que le vamos a dar un don más potente, un don más guay. Y los más débiles espiritualmente le damos un don así más cutre, ¿no? Un don de andar por casa. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Pero antes voy a preguntar a alguien que no tenga la aplicación que dé su opinión. ¿Alguien que no se haya expresado? ¿O hay alguien que opine que hay otra respuesta? Ah, sí. Entonces, a lo mejor alguno no ha querido responder, ¿no? O ha dicho la más cercana, aleatoriamente, ¿no? A ver, ¿qué piensas tú? Sí, claro. Venga, trae el micrófono por aquí, que aquí quieren dar su opinión. A ver, cuéntanos. ¿Qué piensas que es la respuesta verdadera a cómo reparte Dios los dones espirituales? Bueno, yo no creo que haya... A ver, ahora. No creo que ninguna de las tres respuestas sea la correcta, Ajá. pero sí considero que la más cercana es aleatoriamente, Vale. aunque no creo que sea la correcta. ¿Pero cuál crees que es la correcta? Según su voluntad. Según su voluntad. Sí. Vamos a verlo. ¿Alguien piensa alguna otra cosa? A ver, adelante. Yes, indeed, I agree that it's not by chance. It's by the will of God through His Holy Spirit. Está diciendo que está de acuerdo, que no cree que sea aleatoriamente, sino que es por la voluntad de Dios. ¿Ok? Parece que tenemos una alternativa a estas respuestas, pero por lo que he visto alguna gente haciendo así, parece que más gente está de acuerdo con esta otra alternativa. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a cambiar y vamos a la siguiente diapositiva. Hay algunas lecturas más. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios sobre cómo reparte los dones Dios. Porque, por cierto, ahí he dado algo por sentado, es que los dones espirituales proceden o son repartidos por Dios. Eso no lo hemos discutido, pero vamos a ver ahora qué dice la palabra de Dios que lo confirma. ¿Quién tiene 1 Corintios 12, versículo 11? Por aquí atrás, Marco, un momento. Quien tenga el siguiente versículo puede levantar la mano para ayudar a nuestros microfonistas a correr menos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Uy, que habíais leído ese versículo vosotros, ¿eh? ¿Tú te habías leído ese versículo? Porque dice precisamente dice que distribuye a cada uno según la voluntad del Padre. Vale. Pero ¿quién dice ahí que reparte? ¿Quién está repartiendo? El Espíritu. Vale. O sea que mi pregunta, digamos, es un poco parcial, porque digo, que Dios reparte. Pero más en concreto, dice la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo quien está actuando en esta tarea de los dones espirituales. Muy bien. ¿Quién tiene 1 Corintios 12, 18. Adelante. Por algo distribuyó Dios cada uno de los miembros en el cuerpo según le pareció conveniente. Muchas gracias. Y esta mañana cuando tomábamos la Santa Cena recordaba precisamente este versículo y esta enseñanza que estamos teniendo hoy. Cuando hemos tomado la Santa Cena, el Pastor Alfonso nos ha recordado esta verdad bíblica. Somos un cuerpo. Pero dentro del cuerpo, Dios reparte los dones según su voluntad a cada uno según su voluntad.
pero seguimos siendo un cuerpo. Al igual que cada trocito de pan que hemos tomado proviene de un solo pan, que es el cuerpo, los dones del Espíritu repartidos individualmente forman parte de una misión, de un objetivo común que después vamos a ver. Muy bien, Efesios 4:7, ¿quién lo tiene? Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Sé que lo ha leído antes también el mismo, ¿no? Conforme Perdón, conforme a la medida del don de léelo Cristo. entero otra vez, que es la primera parte la que me interesa realmente. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vale, ¿qué dice que se nos ha dado? ¿El qué? La Cada uno de gracia. nosotros. La gracia. La gracia. ¿Sabéis que esa palabra, gracia, es precisamente, o mejor dicho, dones espirituales proviene del núcleo de la palabra gracia? ¿Vale? Ahora lo vamos a ver después, qué palabra es esa en concreto, pero precisamente dones espirituales proviene de la palabra gracia. Es algo que se da por parte de Dios, se da sin ningún merecimiento y según su voluntad. La gracia principal que Dios nos ha dado es la salvación. Ese es el don. Cuando se utiliza kerigma en griego, tiene que ver en individual, digamos, es la gracia que Dios nos ha dado, es el don principal, el don del Espíritu Santo, que es la salvación. Pero en griego se utiliza kerigmata, que es los dones espirituales, la gracia que Dios da, además de la salvación, y tiene que ver con los dones espirituales. Ahora vamos a ver más en concreto. Siguiente texto, 1 Corintios 12. Dice, el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo, así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír, y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que, aunque son muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más se necesitan. Y los miembros del cuerpo que menos estimamos son los que vestimos con más cuidado. Y los miembros que consideramos menos presentables son los que tratamos con más modestia. Lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. Dios arregló el cuerpo de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor, para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Wow, muchas gracias. Este texto sin duda es uno de los principales que nos enseña mucho sobre los dones espirituales y el funcionamiento de los dones dentro del ámbito de la Iglesia. No es casualidad que la principal imagen que se utiliza en la palabra para describir a la Iglesia sea el cuerpo. No es casualidad, es que es perfecto, es una imagen perfecta de cómo debería ser, cómo debería funcionar la Iglesia. Y en ese contexto, ¿qué función toma los dones para hacernos a cada uno especial, particular e individual
dentro de la iglesia, pero a la vez formando parte de un único cuerpo. Voy a parar aquí porque es un texto amplio, que sin duda podríamos estar mucho tiempo hablando de él, pero ¿hay alguien que quiera subrayar algo que ha escuchado en el texto? ¿Tiene alguna pregunta o algo que crea que es importante reseñar sobre este texto bíblico? Andrés, por favor. Que no hay dones más importantes que otros. Y que aquellos dones, y al mismo tiempo que aquellos dones que tal vez sean menos visibles, pueden tener un peso especialmente importante. Eso no lo está inventando Andrés, lo acabamos de leer, lo ha dicho el apóstol Pablo. Ha hablado de no son iguales todos los dones, en cuanto a expresión, en cuanto a función. Ahora vamos a después, el último tema, a ver cuál es el propósito de todos los dones, pero después cada don tiene su especialidad, obviamente son diferentes. Pero lo que ha dicho Andrés es muy importante. No hay uno más importante que otro. Y es más, los que parecieran menos vistosos, dice él, pues dice que se les recubre con más honor, es decir, que pueden tener una función más fundamental en algunos escenarios, en algunos casos. Y ahora quiero que tú de nuevo te preguntes, ¿qué don tengo yo? Porque ¿sabes qué? Si tu don no lo pones en práctica en el cuerpo, al cuerpo le falta un miembro. Y si tú eres la oreja y no ejerces tu función, no hay otro que lo vaya a ejercer como tú. Y si tú intentas ejercer la función de otro, que quizás no tienes el don, pues quizás no puedas hacerlo de la manera tan eficiente como ese don te permitiría. Muy bien. ¿Algún comentario más? Adelante, Alfonso. Un momento, ya llega el micrófono. Adelante. Que conforme a lo que dice Efesios 4:7, que ha repartido el Señor gracia conforme a los dones que Cristo ha dado, le falta al cuerpo entonces una gracia de parte de Dios por no poner en práctica el don que hemos recibido. Karen, a ver, un momento. Que es como recibir un regalo y no lo abres. Y ábrelo, porque es más divertido, es más práctico, sí. Es más guay. Sí, lo que pasa es que si el regalo implica un trabajo, a lo mejor ya no te gusta tanto. Es decir, si el regalo es un hacha, a lo mejor tienes que cortar algún árbol. Y prefieres dejarlo en la cajita. Muchas gracias, pero no. Porque ya veremos el domingo que viene cuál es la definición de un don, pero vamos a ver ahora para qué sirven los dones. Y claro, no es solo un regalo, sino que es un regalo con un propósito. No es un regalo para que lo disfrutes tú siquiera, ¿no? Vamos a ver que la palabra dice que es un regalo para que lo disfruten otros. Ah, claro, entonces el regalo ya no es tan bonito. ¿O sí? Porque resulta que el Espíritu Santo que vive en nosotros nos da un cambio de mentalidad, nos debería dar un cambio de mentalidad, que nos hace apreciar más el dar que el recibir. Si tú no estás utilizando tu don, puede ser que todavía necesites que el Espíritu siga trabajando en ti para que aprendas esta verdad universal de Dios, y es que es más bueno dar que recibir. Y, ¿sabes qué? Lo que das no es tuyo, es lo que Dios te ha dado a ti. Y entre otras cosas, Dios te va a dar un don espiritual. Así que te entiendo, si no quieres utilizar tu don, puede que te entienda lógicamente, humanamente. Ah, claro, es que es más, a lo mejor tú desde el punto de vista humano piensas, oye, es que es más trabajo utilizar el don que no utilizarlo. Tranquilo, Dios va a seguir obrando en ti. Judy quería compartir aquí algo, ¿y alguien más quería? Después Andrés.
Adelante, Judy. I think, too, sometimes we need clarification from the Lord about what that gift may mean. Okay, for example, I just read a story about a man, and he asked the Lord, what am I before you? What gift have you given me? Dice que a veces necesitamos clarificación sobre qué es lo que significa para mí. Dice que leyó una historia de un hombre que le preguntaba a Dios, ¿qué soy yo? And the Lord spoke to him, you're a fixer. And the man immediately got very disappointed. A fixer? Am I going to run around like a plumber and fix Y things? dice que el Señor le contestó, tú eres un manitas, un arreglador, alguien que arregla cosas. Y le dice, ¿yo eso? Pero bueno, ¿yo qué soy? ¿Un fontanero o qué? And so he was in a small group, and the others said to them, well, you need to pray again and ask the Lord, what do you mean by fixer? Entonces alguien le dijo, oye, tienes que volver a orar y pedirle al Señor que te muestre qué significa lo que te ha dicho, que eres como un manitas, como alguien que arregla cosas. And when he received clarification, the Lord said, I want you to be a fixer that helps people fix their eyes on me and experience my entonces dice grace. que el Señor le mostró y le dijo, le clarificó y le dijo, yo quiero que tú seas alguien que arregles cosas, que en inglés queda mejor, pero alguien que permita a la gente que fije sus ojos en Cristo, en Dios. And so then he was very excited about what Y fixer entonces ya meant. se ilusionó, se emocionó de saber lo que Dios le había dicho. Entonces, por resumir, hay que buscar la clarificación de lo que Dios te está mostrando en cuanto a tu don espiritual. El domingo que viene seguiremos estudiando qué dones hay y quizás esto te abra un poco la vista de qué opciones tienes, porque claro, cada uno, Dios le va a mostrar qué don tiene, porque es tu responsabilidad ponerlo en práctica. ¿Alguien más? Andrés, ¿quería decir? Sí, nada más era con respecto a lo que dijiste, que el rehusarse, o sea, parece que es trabajo, pero ¿qué pasa si ese trabajo es el propósito de tu vida? O sea, entonces te estás perdiendo, estás desperdiciando, si no estás haciendo aquello para lo cual fuiste creado, estás perdiéndote el propósito de tu vida, estás desperdiciando tu vida. Sin duda. Sin duda, ahí está la clave y ese es el siguiente tema que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el propósito de los dones? Porque si el propósito de los dones tiene que ver algo con el propósito de tu vida, entonces más te vale prestar atención a cuál es tu don espiritual. Ahora, si el propósito de tu vida, el propósito que tú tienes para tu vida es diferente al propósito que Dios tiene, pues entonces ahí te entiendo humanamente que no te interese abrir el regalo. Dios reparte los dones según su voluntad. Adelante, Cristian. Solamente que muchos de nosotros solamente hacemos algo cuando alguien nos pide. Entonces, no hago nada y alguien me pide hacer algo, bueno, entonces digo que sí. Pero si yo voy diciendo que sí a todas las cosas que la gente me pida, sin saber cuál es mi don, yo voy a estar haciendo cosas que no son mis fuertes, mis cositas. Y si yo sé cuál es mi don, yo puedo tener la sabiduría de decir que no a los que no son los propósitos que Dios me ha dicho y decir que sí a los que sí son los propósitos. Entonces no voy a gastar mis fuerzas en las cosas incorrectas para mí. Interesante. Una visión muy práctica, una aplicación práctica de conocer tu don y ponerlo en práctica. Te hace más eficiente desde el punto de vista del reino y de tu trabajo en el reino. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Linda, por aquí. There you go, I'm stepping out. A few weeks ago, there was a lady doing a tapestry. And I see that in our giftings, it's for each other. It's like a beautiful tapestry working together. Había una mujer que estaba haciendo una ¿cómo se llama? Sí, algo de punto, ¿no? Algo así, y que vio que era muy hermoso. Because we're family, and it's for the kingdom of God. And I think it's our flesh or fear of man. And if we can encourage one another and build one another up,
That's why we have house groups, connect groups, to build one another up in our gifting, to step out. It's like a beautiful tapestry for the kingdom of God. And we're not going to need it when we go and be with the Lord, but we need it now for his kingdom. And if we can look at it as a family and step out and just be blessed in that gifting, and that's why we have like the elders or the pastor or your house group leader or somebody we can trust to build us up in that, to go to that person and just say, this is what the Lord's showing me. So it's a beautiful, all I can say, it's a beautiful tapestry when we work together in the body of God. Gracias, sí. Bueno, resumo un poco, está diciendo que cuando veía a esa mujer hacer como ese... Es como una manta con diferentes piezas, ¿no? Sería como... Pues dice que veía que era hermoso en su conjunto, entonces dice que ella piensa que en la iglesia también tenemos esa oportunidad de construirnos unos a otros y decirnos unos a otros, orientarnos en qué don puedes tener, porque entre todos juntos formamos como esa especie de manta bonita con todas las piezas y que en su conjunto es hermoso, ¿no? Entonces hablaba de, por ejemplo, el grupo de casa, hablando unos con otros, nos da oportunidades de construirnos unos a otros, de darnos, orientarnos uno a otro en cuanto a los dones. Por ahí atrás, Corrado, y luego aquí también. During the service, the Lord spoke to me the same thing she just said. Dice que durante el I wrote it culto, down in my journal this morning. dice que precisamente durante el alabanza, supongo, durante el servicio, el Señor le habló exactamente lo mismo que le ha dicho Linda. Thanks for sharing. Sí, Raquel. Algo que a mí me ayudó mucho cuando era joven, ¿no? Que no sabía y le decía a mis líderes de jóvenes que no sabía qué hacer, que podía hacer la iglesia, que no sabía cuál era mi don, pues él me decía, bueno, pues ofrécete a hacer cosas que tú a lo mejor nunca has pensado. Y siempre el poder ofrecerte o el poder decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, mira, piden colaboración aquí, pues tú puedes descubrir cuál es tu don. Si no haces nada y no te ofreces, pues nunca vas a descubrirlo. Es algo que puede ayudar también o a la juventud o puede ayudar a las personas que son recién convertidas y no saben qué poder hacer. Gracias. El domingo que viene vamos a ver un poquito qué herramientas tenemos para descubrir nuestro don. Lo vamos a ver el domingo que viene. Pero cuando hablaba Cristel precisamente que decía, bueno, conocer tu don te da oportunidad de enfocarte más en los ministerios y ser más eficiente. Es verdad, pero cuando no conoces tu don, lo que dice Raquel es una verdad como un templo. Y es que hay el versículo que dice la Escritura, ¿no? Todo lo que venga a tu mano, hazlo. ¿Por qué? Pues porque ahí tienes buenas oportunidades de, primero, de servir, de construir, y segundo, de descubrir tus dones o tu don. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, primero Linda. Uy, te veo con ganas de compartir. Me alegro. Pero cuidado, que no se quede en palabras, ¿eh? Que esto hay que ponerlo luego en práctica. Adelante, Linda. Es posible que el Señor nos da nuestros dones cuando nacimos o cuando somos niños, pero no lo sabemos hasta más tarde. Un cuentito que yo tenía 4 años, vivía en Buenos Aires y fui en mi triciclo a mi amiga, a la casa de mi amiga, le invité a mi casa, ella y su mamá, que vengan a mi casa el próximo sábado para tomar té. Todo bien. La señora me dice, ¿sabe tu mamá? Sí, claro. Bueno, vino el sábado y vino la señora con mi amiga, con todo vestidas bien, y yo afuera. Lo que pasó es que no le dije a mi mamá. Pero el cuento es que yo tengo el don de hospitalidad. Siempre lo ha tenido desde chica. Y me contó esta chica, ya tiene mi edad, y no me di cuenta de que yo ya lo tenía, ¿no? Ok. Te voy a decir cuál es mi punto de vista a lo que has dicho, sin negar lo que estás diciendo, pero sí vemos en la palabra y en la práctica que es verdad que Dios, aunque reparte según su voluntad, nuestro Dios es un Dios práctico.
Y Dios utiliza tus características personales, tu carácter, tu predisposición, tus talentos, puede utilizarlos como punto de partida para luego darte un don espiritual. Lo digo porque lo que hemos estudiado en el primer fundamento es que Dios reparte los dones a aquellos que ya tienen el don principal, el carisma, ¿vale? Fijaros ahí, carismata es la palabra que yo decía antes. Carismata son los dones espirituales, pero Dios, según la palabra, los da una vez que tú ya tienes el carisma, el don principal, que es el Espíritu Santo morando en ti, que es el que permite que los otros dones sean posibles en tu vida. Pero es verdad lo que tú dices, y además lo vemos en la Escritura, que Dios a personas con ciertas características, con ciertos talentos, por ejemplo, musicales, o con ciertos talentos de carácter, Dios le da un don que construya sobre esas bases, pero no es obligatorio. Y es más, conozco a personas que tienen talentos grandes a los cuales Dios no le ha dado un don alineado con eso. ¿Vale? Yo conozco a personas que tienen un gran talento para enseñar, pero ¿sabéis qué? No son cristianas, así que no pueden tener el don de enseñanza. No pueden, según la palabra. ¿Había alguien por allí? Sí, Pilar. Bueno, yo creo que también va mucho relacionado con todo esto de los dones, con la intimidad que tengamos con Dios. Según la intimidad que tengamos con Él, también se nos será manifiesto lo que Dios desde antes de la fundación del tiempo nos ha dado. Ya estaba escrito, Él sabía los dones que nos iba a repartir, cómo era nuestro carácter, cómo era nuestra fuerza, nuestro comportamiento, en el sitio que vamos a nacer. Entonces, conforme a todo eso, Él da, pienso yo, los dones, los regalos que Él va a utilizar para su cuerpo, para ser el centro de todo. Entonces, igual que Jesucristo era efectivo y pasaba intimidad con Él, y de ahí era como Él iba a los sitios, y todo lo que Él tenía nos lo puso a nuestra disposición. Es decir, que Él quiere que nosotros pasemos tiempo en la intimidad con Él, y Él nos revelará lo que nos ha dado ya en el momento que le hemos abierto nuestro corazón a Él. Y viene con ese Espíritu Santo dándonos todo lo necesario para que seamos eficaces y útiles, pienso. Muchas gracias, Pilar. Judy? Well, I'm taking a look at 1 Corinthians chapter 14, verse 1. So I don't know if this is outside of the realm of what you want to deal with today. But here it says, earnestly desire and cultivate the spiritual gifts, and also pray especially that you may prophesy. So it seems to me this is also opening up the reality that, yes, you may be given something initially when you become a believer, but the Lord wants us to pursue maybe more spiritual. Muchas gracias, Judy. Judy ha abierto un tema ahora gigante, pero no pasa nada, Judy. Ha hablado de 1 Corintios 14:1, lo leo, dice: buscad pues sin descanso el amor y ambicionad también los dones del Espíritu, pero sobre todo el don de profecía. Un momento. Ya sé que todos queréis participar, pero dejadme, que si no, no me pagan. Es broma. Ella decía, bueno, aunque es verdad que Dios da los dones, pero según este versículo podríamos entender que Pablo nos insta a buscar, ¿no? Según dice esta traducción, aquí dice ambicionad, dice esta traducción, también los dones del Espíritu. Y en concreto da un ejemplo, dice, sobre todo el don de profecía. Y ella dice, bueno, no, según la palabra parece ser que tenemos el derecho, la capacidad de poder pedir a Dios que nos dé otros dones. Bueno, dos palabras al respecto. Sí, tú puedes pedirle a Dios, igual que, ¿no? Pues dice, quien tenga falta de sabiduría, que pida sabiduría, y ese es uno de los dones, por ejemplo, ¿no? Quien tenga falta de fe, pida fe. Bueno, sí, podemos pedir que Dios nos dé otro don. Ahora, ¿eso significa que Dios no lo va a dar? Según su voluntad. Según su voluntad. Y voy a decir otra cosa para que ya completar un poquito. La palabra original en el griego
que utiliza de ambicionar o buscar es la palabra celos. Celos. Que una de las posibles traducciones al castellano es ambicionar, pedir, buscar, pero tiene otra traducción que es la más común, que es guardar. Celar sería la palabra en español, ¿vale? Lo cual significa que Pablo podría estar diciendo aquí que entre los dones que tengamos, entre los dones que tengáis, que seamos responsables de guardar los dones que Dios nos ha dado. Es una posible interpretación, ¿vale? Por ahí primero Marco y luego Juan Ramón. Vale. Creo que hay dos tipos de dones, sí. Dones que Dios da a personas que son permanentes, más permanentes, como don de profecía, por ejemplo. Y puede ser una persona, es una profeta, y durante toda tu vida, ¿sí? Pero durante una reunión, Dios puede dar dones a varios tiempos, a varias personas, para un momento, solo para saber dentro de esta reunión, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué piensas? Porque hay dos cosas, ¿sí? En estas pasajes. Bueno, se ha abierto el otro tema también importante, y es la temporalidad de los dones, ¿no? Es decir, que Dios los da para siempre, por un rato. Bueno, yo no voy a ahora abrir ese tema, ese debate, veremos si el próximo domingo tenemos un poquito de tiempo, pero sí voy a volver a una cosa, es según su voluntad. Mira, en el tema de los dones hay un tema importante, y es que Dios es el soberano, no nosotros. Lo siento. Dios no nos ha dado a nosotros la capacidad de decidir sobre este tema, lo siento. Según la palabra de Dios, dice claro, los dones espirituales es según la voluntad de Dios. Que Dios quiere dártelo, te lo da. Que Dios no quiere dártelo, no te lo da. Que Dios quiere quitártelo, te lo quita. Él es soberano, ¿vale? Y vamos a ver ahora después, porque tiene un propósito. Los dones no es un capricho de Dios. Dios tiene un propósito a la hora de utilizar los dones. Y ahora vamos a ver cuál es. En base a ese propósito, Dios puede hacer o deshacer por su voluntad. ¿Vale? Juan Ramón. Sí, pienso que el dilema que hay entre que los pidáis cada uno o que Dios da como Él quiere, creo que la respuesta no es que está diciendo que cada uno busque lo mejor, sino la Iglesia, está hablando a la Iglesia, que es la que tiene que buscar. Es decir, cuando dice buscar lo que falta a la Iglesia lo que tiene que buscar es lo que le falta a la Iglesia, no que cada uno, pues mira, vamos a buscar. Y dice, además, buscar los dones mejores. Bueno, pues vamos a buscar todos los dones mejores. Pues mira que si todos somos profetas, o mira que si todos somos cualquier cosa. Pero hay que partir de la base de que según cada iglesia tiene unas necesidades, cada iglesia local me refiero. Entonces, la iglesia de Corinto lo que está recibiendo es una reprimenda por parte de Pablo cuando empieza, en cuanto a los espirituales, en cuanto a las cosas que me estáis planteando, todos los problemas de la mujer, de la Santa Cena, los problemas de todos los que empieza a decir, y en cuanto a esto, y en cuanto al otro, aquí está diciendo, hay un problema, que alguien le ha ido con el cuento, o con el problema que tenía Corinto, es que algunos creían que el don de lenguas y el don de profecía era lo guay, lo chachi, lo que hay que buscarlo todo porque el éxtasis, la cosa esotérica y tal, ¿no? Eso es lo que buscaban. Entonces dice, ojo, cuidado que aquí hay un gran peligro, es lo que está diciendo Pablo. Y cuando dice Pablo, buscar los dones mejores, sobre todo que profeticéis, está diciendo, buscar sobre todo predicadores, que es lo que necesita la congregación y que es lo que necesita también los que tienen que sumarse al proyecto del Evangelio. Es decir, que aquí cuando dice buscar, no es que yo busque lo mejor, sino que la iglesia le tiene que buscar lo mejor. Aquí, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos músicos, bien. Necesitamos predicadores, bien. Necesitamos maestros, bien. Eso es lo que tenemos que buscar. Creo que la enseñanza de que buscar los dones mejores se está refiriendo a eso, que sea la Iglesia la que busque, lo mismo que buscaban en la Iglesia de Antioquía cuando se pusieron a orar para ver a quién enviaban de misionero, ¿no? Muchas gracias, Juan Ramón. Hay una cosa, ahora viene Alfonso, hay una cosa que siempre me llama la atención sobre 1 Corintios 14:1, y es que cuando alguien lo usa, siempre se va al final. Dice, pero sobre todo el don de profecía, pero nadie
enfatiza el principio, que es lo que Pablo está enfatizando. Dice, buscad pues sin descanso el amor. Eso es lo primero que Pablo está enfatizando a la iglesia de Corinto, porque tenía unos problemas que los dones le estaban causando rencillas. Y dice Pablo, oye, un momento, si los dones están causando esto, es que algo tenéis mal. Así que volved al principio, volved a lo básico, el amor. Ese es el principal don, es Cristo. Entonces, ese es el principal. Los demás llegan después siempre que haya amor. Alfonso. Yo creo que hay muchísimos dones, existen muchísimos dones y no son todos de la misma naturaleza. Son distintos dones que Dios da a cada uno. Pero cuando Él dice buscar los mejores dones, y ya menciona Pablo, dice yo prefiero el de profecía, se está refiriendo a los dones sobrenaturales. El don de profecía, el don de discernimiento, el don de lenguas, diversos dones de sanidades. Esos son dones que son especiales en el sentido que son sobrenaturales. Hay otros dones que también son necesarios y que da el cuerpo, y son dones que podríamos confundir quizás con capacidades, pero son capacidades también que vienen de parte de Dios y del Espíritu para las personas. Ahora bien, cuando tenemos que buscar algún don sobrenatural, pues dice mejor que ninguno el de profecía para que mucha gente pueda proclamar el Evangelio. En ese sentido es que está diciendo, cuando buscáis los dones, se está refiriendo a los dones sobrenaturales, que son los dones carismáticos, o como se menciona ahí en la lista que Pablo menciona de los 9 dones Pues yo creo sobrenaturales. que con esto estamos ahora preparados para pasar al último punto del estudio, que es el que nos va a ayudar un poquito, creo, a conectar algunas cosas que se han dicho, ¿vale? David, pasamos al siguiente, por favor. Vamos a saltar vamos a ir directamente, iba a hacer otra encuesta, pero lo dejamos los móviles ya. Vamos a leer 3 versículos para que nos expliquen, según la palabra de Dios, para qué sirven los dones espirituales. Primer versículo, ¿quién tiene? 1 Corintios 12, 4 al 7. ¿Quién lo tiene? Ahí atrás, Juan Ramón, y que levanten la mano también quien tenga 1 de Pedro 4:10 y 1 de Corintios 13, para que estén preparados los micrófonos. Mira, están justo por este lado. Adelante, Juan Ramón. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Ahí nos da Pablo una primera respuesta a esta pregunta. ¿Para qué sirven los dones? También habla de operaciones, de ministerios, etcétera, pero habla de los dones y sirven para provecho. ¿Qué serían sinónimos de provecho? Beneficio, bien, utilidad, ¿vale? Para todo eso, para provecho, sirven los dones. Siguiente lectura en 1 de Pedro 4:10. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Espera, no está adelante. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ponedlo al servicio de los demás entre vosotros mismos, como buenos administradores de la variada gracia de Dios. ¿De quién? ¿Provecho de quién? De los demás, de los otros. Porque algunos, como el regalito, ¿no? que decía Karen, esto es un regalo para mí, para que yo lo disfrute. Bueno, los dones no están hechos para eso. Tienen un propósito, según lo que acabamos de leer, de beneficiar a los demás. ¿Y quiénes serían esos demás? ¿Quiénes serían? Pues todos los que no son tú, ¿no? Eso es lo demás, definición. Todos los que no son yo, tanto en la iglesia, tus hermanos, como fuera de la iglesia también. Son los dones para beneficio de la humanidad, porque algunos de los dones sirven para proclamar el evangelio que necesita este mundo y llevar salvación. Para provecho de los demás. Y 1 Corintios 13, 1-3, adelante, Cristian. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y continúa, ¿verdad? Y Pablo da un repasito a todos los dones y dice, sí, si yo tuviera todos los dones, pero no tengo amor, de nada nada sirven. ¿Por qué? Porque el amor es el fundamento para poder bendecir, servir a otros. De modo que los dones son una herramienta práctica que Dios te ha dado, según su voluntad, para que tú puedas llevar a cabo el propósito que Dios tiene para tu vida, que es servir, bendecir, edificar a otros. Y lo tienes que hacer en amor, en amor. Así que, a modo de resumen, ¿para qué sirven los dones espirituales? Para el provecho de los demás, que pueden ser de la iglesia, fuera de la iglesia, y siempre en amor. Bueno, vamos a ir terminando la última diapositiva, porque aquí hay un aviso a navegantes. Todo esto es muy bonito, pero tiene su parte dura también. ¿Alguien que lea en 2 Corintios 5:10? ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene los otros dos versículos también? Que levanten la mano, por favor, para que Corrado corra. Adelante, Juan Andrés. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Uy, este versículo es que no nos gusta nada, ¿eh? Este versículo que vamos a tener que responder ante un tribunal, el tribunal de Cristo. Este no es el tribunal, este no es el juicio sobre la salvación, ¿eh? Este es otro, que vamos a tener que pasar todos los cristianos para responder, ¿sabes qué? ¿Qué has hecho con tu don? Muéstrame los frutos de tu don. Siguiente lectura, Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Que vamos a dar cuenta de nosotros mismos. Ay, yo creía que era Cristo el que iba a ponerse en mi lugar. Sí, lo va a hacer para salvación, pero luego te van a pedir cuenta de lo que hayas hecho con tus dones para bendecir a otros, para servir a otros. Y por último, 1 Corintios 3. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer. Pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Gracias. Que quede claro una cosa, que no haya ninguna confusión. No somos salvos por obras, no. La Biblia no dice eso jamás. Todo lo contrario. Dice que somos salvos por gracia, por que Dios tiene gracia con nosotros. Pero sí dice la palabra de Dios que somos salvos para hacer buenas obras. Que Dios tiene un propósito al hacerte salvo. No es solamente llevarte a vivir con Él, sino que quiere que permanezcamos aquí con un propósito para que todos sean salvos y para que edifiquemos su casa. Y en base a ese propósito que lo hemos visto antes, nos da los dones como herramientas buenas. No nos deja solos, sino nos dice, toma, las mejores herramientas. Esta para ti, esta para ti, esta para ti. A mí no me gusta esta para ti. ¿Y sabes qué? Cuando llegue el juicio, te va a decir, ¿qué herramienta te di yo a ti? Dime qué has hecho con esa herramienta. ¿Cómo has utilizado la herramienta?
el don que Dios te dio, o los dones. Y te va a pedir responsabilidades. Y como ha leído Hans, podemos construir sobre el fundamento de Cristo, la salvación está ahí, no la mueve nadie, pero ahora el templo que construyamos encima puede ser con piedras preciosas, con oro o con maderita, con barrito. De eso va a depender cómo utilicemos los dones que Dios nos ha dado, las herramientas que Dios nos ha dado. Así que esto es un aviso a navegantes. No es tan bonito el tema de los dones. Sí, es muy bonito cuando se pone en práctica y cuando se utilizan. Pero si no lo estás utilizando, si no pones en marcha el don que Dios te ha dado, o bien porque no lo conoces, o bien porque lo dejas guardadito, como el del talento, guardadito. Yo lo escondí bajo tierra. Y te dicen, no. Yo te lo di para que lo invirtieras. Así que tenemos una gran responsabilidad. Y el próximo domingo hablaremos un poquito más de cómo llevar a cabo la responsabilidad y cuáles son esas herramientas que Dios nos ha dado. Vamos a ver cómo podemos descubrirlas. Así que Dios bendiga, hermanos. Somos una iglesia con muchos dones ya, pero Dios quiere que busquemos más dones que aún están escondiditos, sin utilizar, porque hay más cosas que Dios quiere hacer a través de nuestra iglesia. Más bendición que Dios quiere traer a este pueblo. Y faltan quizás algunos dones que no están en marcha. Y Dios los quiere poner en marcha, y eso es responsabilidad tuya y mía, de nadie más. Yo me gustaría que estuviéramos unos minutos orando. En silencio puedes cerrar tus ojos y le preguntes a Dios o te hables con Dios qué vas a responder a esta palabra. ¿Qué vas a hacer respecto a esto que Dios te ha dicho hoy? Cierra los ojos y ponlo en oración. Porque Dios, no es casualidad que Dios haya traído este tema hoy aquí. ¿Estás utilizando el don que Dios te ha dado? ¿Sabes cuál es? ¿Estás haciéndolo en amor? Padre Santo, muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios que tiene misericordia de nosotros y a la vez nos da regalos, Señor. Nos diste el regalo, Señor, de la salvación, entregaste a tu Hijo como el don precioso, el don perfecto, para poder cumplir, Señor, con la justicia tuya, Señor. Y gracias a eso tenemos salvación y vive el Espíritu Santo en nosotros. Pero gracias también porque diste un propósito para nuestra vida, Señor. No nos dejaste ahí, sino que quieres darnos un propósito, un objetivo, una meta. Y esa es la de bendecir a otros, Señor, ser de edificación, de provecho para otros. Y Señor, muchas gracias porque para ello nos diste esas herramientas preciosas que son tus dones, los dones espirituales, Señor. Y Señor, hoy hemos visto que son una responsabilidad. Y yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí en esta iglesia, Señor, para que nos ayudes a hacer uso de ese don que tú nos has dado, a ponerlo en práctica, a ponerlo en marcha, Señor. Aunque creamos que no vamos a saber, aunque nos veamos inútiles, pero sabemos que es un don tuyo, es algo que tú vas a utilizar. Yo te ruego en el nombre de Cristo que nos hagas una iglesia poderosa porque utilizamos las herramientas que tú nos das, Señor. Porque sabemos que en tu espíritu hay poder, Señor, hay dinamita, Señor, y queremos ser dinamita en este pueblo, dinamita en este mundo, Señor, para romper, Señor, cualquier barrera que hay que esté impidiendo que se predique tu evangelio aquí, Señor. Que otras almas vengan a tu reino, Padre. Y yo bendigo a cada uno de mis hermanos, gracias por los dones preciosos que ya hay aquí. Te ruego que esos dones se pongan en marcha, se sirvan, se entreguen a tu altar, Señor. Y que nos dé a cada uno, Señor, el deseo
que viene también de tu espíritu, de servirte, servir a tu reino, Señor. No lo hacemos por nosotros, sino que lo hacemos para ti, para agradarte a ti, para darte la gloria a ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.